Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de debate y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes héroes de la libertad en América Latina y el Caribe. Un político, un humanista, una persona con gran formación, una persona resiliente que ha sido la voz de muchísimos, de millones de venezolanos en todo el mundo y una de las personas que más ha luchado contra la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata de mi buen amigo Leopoldo López, quien es muy querido y admirado en Colombia y es una persona a la cual le profeso no solamente inmenso respeto, sino la admiración de tantos años de lucha. Leopoldo, muchas gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias a ti, a tu equipo, a tu audiencia, a tu gente. Contento de estar acá contigo. Bueno, yo quería invitarte para que habláramos de muchos temas, pero quería empezar por Leopoldo López, el ser humano. La persona que ha tenido una gran motivación por lo público, que ha soñado con transformar su país, que ha tenido que enfrentar batallas muy duras, haber sido detenido injustamente, llevado a prisión injustamente por la dictadura, y cómo ese joven líder tiene que enfrentar esa situación y sigue siendo una voz en todo el mundo en favor de la libertad. Pero quiero empezar por la pregunta que le hago a muchos de nuestros invitados. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Leopoldo López, Leo? Mira, yo soy un venezolano, amante de la libertad, padre, entusiasta de una mejor Venezuela. ¿Cómo ha sido tu trayecto de vida? O sea, ¿por qué no le cuentas a muchas personas que nos escuchan que dicen, bueno, ¿cómo ha sido la carrera de Leopoldo López? Ya sabemos que fuiste dirigente escolar, dirigente universitario, sabemos que fundaste también un partido, que fuiste alcalde, que enfrentaste el chavismo desde los momentos en los cuales el chavismo era muy fuerte, muy sólido y tú estabas advirtiendo todo lo que iba a ser este desastre y después mantuviste esa firmeza siendo una de los muros de contención contra ese régimen, te inhabilitaron políticamente. Cuéntanos también sobre esa evolución de tu carrera antes de que entremos a otros temas quizás más dolorosos, pero al mismo tiempo más resilientes en tu vida. Mira, Iván, yo nací en Caracas, Venezuela. Estudié mi primaria, la primera parte de mi bachillerato. Luego me fui a Estados Unidos, donde terminé el bachillerato, hice la universidad y el posgrado. Me graduó de la maestría de políticas públicas en la Universidad de Harvard y de allí regreso inmediatamente a Venezuela. En Venezuela fui profesor de economía en la Universidad Católica y en paralelo trabajaba en Petróleos de Venezuela, trabajaba en el área de planificación estratégica, en un momento donde se estaba abriendo la industria petrolera al sector privado. Era un momento de muchísimo entusiasmo y una perspectiva de futuro extraordinaria. Fue un momento en donde Venezuela entró en una coyuntura que podíamos haber sido el país más próspero, con más oportunidades de América Latina, o terminar como terminó Venezuela. Eso era a finales de los años 90. También desde la universidad, en aquel momento nosotros estábamos preparando un proyecto de reforma constitucional y cuando llega Chávez en el año 99 llega con la promesa de una constituyente y nosotros, un grupo de jóvenes que veníamos de la universidad, decidimos participar en la constituyente. Yo renuncio a mi trabajo, nos presentamos a la constituyente y perdimos y quedé desempleado. Quedamos cerca, pero no llegamos, quedé desempleado y eso me llevó a una primera reinvención y montamos un movimiento en el que se sumaron distintas personas que ya estaban dando primeros pasos en el área política. Estaba Gerardo Blay, Enrique Capriles, Julio Borges, Carlos Ocariz y otras personas que se fueron sumando a un esfuerzo de una propuesta política y nos presentamos en el año 2000 a las elecciones municipales. Yo me presento a la alcaldía del municipio Chacao, que es un municipio de la ciudad de Caracas, el municipio central,
y era el último de la lista de los candidatos. Habían 7 candidatos, yo comencé una candidatura con 2%, pero me dediqué a ir casa por casa, puerta a puerta, carro a carro, repartiendo nuestra visión de municipio y gané. En agosto del año 2000 ganó la alcaldía y montamos un equipo extraordinario, un equipo de gente joven, gente muy preparada, con algunas personas de experiencia. Y en aquel momento transformamos el municipio, transformamos esa parte de Caracas. Caracas en aquel momento era la ciudad más insegura de Venezuela. Y Venezuela, perdón, Caracas era una de las ciudades más inseguras del mundo en aquel momento. Hicimos de ese espacio de Caracas un espacio seguro, pero transformamos muchas cosas. Hicimos parques, plazas, un sistema de salud pública de primer mundo, construimos escuelas, teatro, hicimos el mercado municipal, transformamos el municipio. Fui reelecto en el año 2004 y en paralelo, ya desde principios de los años 2000, ya había una tensión política y desde mi municipio se organizaban todas las manifestaciones en contra de Chávez, todas las manifestaciones pro democracia. Entonces siempre llevando la función, la responsabilidad de alcalde y también la responsabilidad de ir organizando todo este movimiento en contra de lo que terminó siendo una dictadura como hoy la conocemos. En el año 2008 yo me presento a ser alcalde metropolitano de Caracas, tenía 70% de apoyo de toda Caracas y la dictadura, en aquel momento Chávez, deciden inhabilitarme y sin ninguna razón inventan un caso y me sacan de la contienda electoral. Y yo apelo el caso, no fue posible y eso me lleva a apoyar a Antonio Ledesma y Antonio gana la elección de la alcaldía metropolitana y yo quedo nuevamente, bueno, por decirlo de alguna manera, en un espacio en donde me tuve que reinventar nuevamente. Y tomo la decisión conjuntamente con un grupo muy grande de muchos jóvenes, en donde estaba Carlos Vecchio, Freddy Guevara, Juan Guaidó, Lester Toledo, Adriana Pichardo, Gladys Castillo y muchas otras personas. Montamos Voluntad Popular, un movimiento que tenía como razón de ser enfrentar a la dictadura y conquistar la libertad. Y llevamos a esa propuesta de organizarnos de abajo hacia arriba, organizar redes populares en todos los rincones de Venezuela. Yo me dediqué durante años a recorrer Venezuela en carro, en autobús, a caballo, en canoa, a todos los rincones de Venezuela y sembramos un gran movimiento Voluntad Popular. Y en el año 2012 hay unas primarias para la elección presidencial. Allí está compitiendo, pero se mantiene mi inhabilitación. No pude competir. La última vez que yo me pude presentar a un cargo de elección popular fue hace 20 años, fue en el año 2004. Desde hace 20 años yo he hecho política sin poder ser candidato. Es decir, he hecho política siempre apoyando a otras personas, a Antonio Ledesma, a Enrique Capriles, a Juan Guaidó, a María Corina Machado, a todos los diputados de la Asamblea, siempre en un espacio de apoyar, pero nunca de poder ser candidato. Y bueno, en el año 2014, luego de que Maduro en el año 2013 se robó la elección, que compitió contra Enrique Capriles y Capriles ganó por pocos votos, Maduro se roba la elección, eso genera una gran frustración en toda Venezuela y en enero del año 2014 María Corina Machado, Causa R, Bandera Roja, Antonio Ledesma y yo convocamos a la salida, convocamos a la gente a protestar, convocamos a la gente a la calle, convocamos a los venezolanos a activar la Constitución para poder salir de la dictadura. Y bueno, salieron decenas de miles de personas a la calle, eso fue febrero del año 2014, y la dictadura de Maduro sacó su peor rostro y saca su máquina represora, comienza un proceso que ya se ha convertido en un proceso común en Venezuela de persecución, encarcelamiento, tortura, asesinato, y esas protestas duraron como unos 6 meses,
pero en el año 2014, en febrero, había una orden de captura en mi contra. Yo me voy a la clandestinidad unos días y allí me enfrento a una decisión que me marcó, bueno, mi vida a partir de ese momento. Hay una orden de captura en mi contra. Hay tres opciones que yo tenía. Yo me podía ir al exilio, me podía quedar en clandestinidad o me podía entregar a una justicia injusta. Y tomé la decisión de entregarme y me entrego el 18 de febrero del año 2014. Allí hubo una manifestación gigantesca de gente. Habían decenas de miles de personas, todo el mundo vestido de blanco y en un día de mucha intensidad, pues me presento al punto donde yo había convocado y me llevan preso. Desde ese día, que fue un día muy intenso, en donde estuvimos muchas horas en una manifestación, luego me llevan a un aeropuerto, de allí me montan un helicóptero, del helicóptero me llevan a los tribunales y de los tribunales me llevaron a la cárcel militar de Ramo Verde, en donde estuve los próximos 4 años de mi vida, el mayor tiempo en confinamiento solitario, y en ese periodo fui sentenciado a 14 años de cárcel, que me llevaron a que a finales del 2017 me sacaran de la cárcel militar, me llevan a casa por cárcel. Estando en casa por cárcel, convoco nuevamente a las protestas que estaban en aquel momento muy activas en la calle, en toda Venezuela, y me regresan a la cárcel militar de Ramo Verde. Luego de un periodo nuevamente en la cárcel, me llevan a casa por cárcel y de allí estuve en casa por cárcel hasta abril del año 2019, cuando pude escapar de casa por cárcel y estuve en un contexto también de una protesta de mucha intensidad. Pudiéramos hablar en detalle de lo que pasó ese día, pero termino ese día en la Embajada de España con mi esposa Lilian, con mi hija Manuela, con mi hija Federica, perdón, y allí mi hija y mi esposa estuvieron conmigo un mes y yo me quedé en esa embajada un año y medio hasta que pude escapar a finales del año 2020 y desde el 2020 estoy en el exilio, al igual que millones de venezolanos, pero siempre enfocado en la misma misión, jugando distintas posiciones, con distintas responsabilidades, pero siempre, siempre buscando la libertad de Venezuela, salir de la dictadura y lograr una transición a la democracia. Pues es una trayectoria realmente impresionante, valiosa, meritoria, resiliente, llena de templanza, Leo. Y antes de hablar de los momentos difíciles y cómo enfrentarlos, hay una pregunta que la quiero poner en un tono un poco callejero. Hace muchos años se escribió un libro en Colombia, en un momento muy oscuro de nuestra historia, que se llamaba ¿En qué momento se jodió Colombia? Y obviamente yo quiero hablarte con toda una experiencia política y también con una revisión histórica. A ti te toca ver el ascenso de Chávez, que va desde el intento de golpe en el 92, después del Caracazo, hasta su llegada al poder en el año 99, su posesión. Y ahí hay una serie de batallas en la mitad, esa pelea de Carlos Andrés Pérez, del presidente Caldera, del periodo interino de Ramón del J. Velázquez. ¿Qué podrías tú decir hoy como una revisión histórica de qué propició el ascenso del chavismo? Algo que también quiero preguntar en la mitad, un poco la complacencia muchas veces de los empresarios y del sector privado de creer que quienes enarbolan estas banderas son mansas palomas, pero tú siempre desde el comienzo veías lo que se estaba cocinando. Entonces, quisiera que me hablaras de qué llevó al ascenso de Chávez, por qué alertaste y qué te prendió esa luz de alerta desde el primer momento, y también en qué momento las instituciones se resquebrajaron y permitieron esa mutación de democracia a dictocracia y luego a dictadura. Mira, es una pregunta muy, muy profunda, ¿no? Porque requiere una revisión de un largo periodo, pero yo te lo resumiría de la siguiente manera. Antes de la llegada de Chávez, en el 99, hubo unos 10 años, desde febrero del 89, en donde sucedieron muchas cosas. En febrero del 89
se intentaron implementar unas políticas de reforma con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y hubo una explosión social, hubo unas manifestaciones que fueron muy masivas y muy impactantes, y eso se llamó el Caracazo. Y eso, por decirlo, fue un golpe social, un primer gran campanazo a la estructura política e institucional del país. Se hicieron algunas reformas, la descentralización, pero no fue suficiente. Y eso llevó a que en el año 2000, perdón, en el año 92 se dieran dos golpes de Estado liderados por Chávez, que fue también un proceso de descomposición de las instituciones. Y en el año 93, la misma estructura política deciden sacar a Carlos Andrés Pérez del poder. Y eso fue creando toda una descomposición del marco institucional democrático. Había mucha frustración con respecto a cómo se está viendo el país. Nunca pensamos que podían ser la situación que podía terminar en lo que hoy somos Venezuela, porque si bien habían problemas en aquel momento, nunca aparecido en ninguno de los terrenos, ni en el económico, ni en el social, ni en el institucional, parecido a lo que hoy tenemos. Pero esto llevó a que se diera un proceso de mucha crítica al sistema. Ahí hay que decir que los medios de comunicación en aquel momento no ayudaron. Había una crítica sostenida en todos los terrenos, un bombardeo a atacar las instituciones, atacar el sistema democrático, atacar todo lo que era el proceso que se podía dar dentro de unas reformas, y esto genera la llegada de Chávez. Y Chávez llega al poder montado con una promesa de cambiarlo todo. Y el mecanismo de cambiarlo todo fue la constituyente. Y tú me preguntas, bueno, si podemos escoger un momento de cuándo comenzó a joderse todo, por decirle el título del libro que tú haces referencia, cuándo se jodió todo. Yo te diría que hay un punto muy importante que fue la constituyente del año 99, porque se convoca una constituyente que tuvo mucho apoyo popular, pero cambió todo, cambió el marco institucional del país, cambiaron las instituciones, cambió el nombre del país, se convirtió en un país más presidencialista, se limitaron los derechos de los venezolanos y se sembró allí, por decirlo, la fragmentación de los pilares de la democracia que a lo largo de los años después del 99 fueron detonando y reventando el marco institucional democrático de Venezuela. Pero yo creo que ese fue el inicio del fin, la constituyente, el planteamiento de no solamente cambiar las instituciones, sino las personas. Se concentró el poder absolutamente alrededor de Chávez, y allí se comenzó a dar un proceso de deterioro. Un proceso de deterioro que se prolongó, pero se pudo esconder detrás de un boom petrolero que comenzó en el año 2004. Es decir, había una descomposición democrática, pero había un boom petrolero que permitió crear un espejismo a lo interno de Venezuela y un espejismo de quienes veían a Venezuela desde afuera. Y tardaron muchos años, de hecho, yo te diría hasta el año 2014, cuando nosotros convocamos las protestas, todavía se hablaba de que Venezuela era una democracia. Tú te recordarás de que todavía había mucha complacencia con respecto a lo que ocurría en Venezuela. Desde Europa decían, bueno, Venezuela es un experimento de democracia tropical, de democracia caribeña, democracia directa. Al final era un proceso de descomposición de la democracia. Pero yo creo que fue en el año 99 con la constituyente cuando se marca el inicio del final de la democracia de Venezuela. Han pasado muchos años, han pasado más de 2 décadas, ha pasado mucho. Se hubo la descomposición de las instituciones, se fueron censurando los medios de comunicación, se cerraron canales de televisión, estaciones de radio, se condicionó la prensa, se politizó el sistema de justicia, se militarizaron muchas instituciones, y todo ese proceso llevó a lo que hoy tenemos en Venezuela. Leo, esa historia no solamente es dolorosa, muestras la pelea de los partidos tradicionales, el rol de los medios de comunicación, la complacencia de los empresarios.
varias cosas que confluyeron en facilitar ese ascenso de Chávez al poder. Aún así, decides seguir apostando por la democracia, eres electo alcalde en Chacao en el 2000, reelecto en el año 2004. O sea, había unos bríos todavía de democracia y después tienes que empezar a enfrentar una resistencia en momentos donde el chavismo lo que quiere es despacharse todo el Estado y ya con unos factores de represión, de expropiación, de aniquilamiento paulatino de las libertades. Y hay un momento que es decisivo para ti, lo hemos hablado muchas veces en privado, y es cuando ya viene una persecución judicial con todo el poder judicial al servicio de la dictocracia ya convertida en dictadura, y decides entregarte y vas a Ramo Verde como lo escribías. Escribes además un libro que es absolutamente como dijera yo, estremecedor por tu propia vivencia. Y son 4 años de profunda desgracia, sufrimiento para ti, que decidiste voluntariamente hacerlo para exponer esa dictadura ante los ojos del mundo, donde fui testigo del sufrimiento también de tus padres, fui testigo del sufrimiento de Lilian. Recuerdo que siendo senador promoví una de las primeras constancias de más de 80 miembros del Senado colombiano pidiendo tu libertad. Y ahí muy pocas personas han logrado entrar al sentimiento humano que hay allí. Yo sé que pasaste por momentos muy angustiantes, fuiste torturado, en algún momento pensaste de pronto hasta en quitarte la vida, pero lo que sobresalió fue un Leopoldo resiliente, una persona que empezó a utilizar el tiempo para la espiritualidad, para la reflexión, para el ejercicio, para seguir soñando un país mejor. Y lograste detonar una presión internacional que nunca se había visto, por lo menos hasta ese entonces, en Venezuela. ¿Por qué no hablamos de esos 4 años de tanto sufrimiento, que al mismo tiempo son 4 años que te cambiaron para siempre y que lo quiero decir de una forma muy clara? Sin esos 4 años, yo creo que hoy no tendríamos también la conciencia global de que lo que hay en Venezuela es una dictadura, y si no hubieras sido de pronto el mártir de esas circunstancias, muy difícilmente hoy el mundo también estaría tan unido y consolidado en torno de la causa de María Corina y de Edmundo. Pero esos son momentos que solamente tú los viviste y que de pronto en las entrevistas te han preguntado, pero yo sí quisiera que con la franqueza que nos ha unido en nuestra amistad, pudieras compartir a las personas que nos están oyendo cómo ahí viviste la caída al abismo, al llegar a un fondo y salir más fuerte, porque yo creo que esa es una lección de vida muy importante, Leopoldo. Mira, Iván, como tú lo dices, fue una decisión voluntaria de entregarme. De hecho, la dictadura en aquel momento hizo todo lo posible para que yo no me entregara. Hubo allanamientos a nuestro partido, a mi casa, a la casa de mis padres. La noche antes de yo entregarme, Diosdado Cabello, Hernández Dala fueron a casa de mis padres a tratar de convencer a Lilian y a mi familia de que no me podía entregar en un evento público como yo lo había convocado porque me iban a matar. Y imagínate la angustia de Lilian en aquel momento. Yo estaba en clandestinidad y Lilian me llama y me dice, mira, aquí está este señor, está Diosdado, está Hernández Dala, ellos están diciendo que mañana te van a matar. Y lo habían dicho en televisión, en cadena nacional. Y yo le decía a Lilian, le decía, mira, si me van a matar son ellos. Y si me van a matar ellos, me van a matar en una calle oscura, en la cárcel o en una manifestación pública. Lo que yo no voy a hacer es cambiar lo que tenemos que hacer por una amenaza que ellos nos están haciendo. Y tomé la decisión de entregarme en el 18 de febrero en un evento público que lo habíamos pensado muy bien, con la intención de mostrarle al mundo que ya Venezuela no era una democracia. Porque quiero recordar que hasta el año 2014 la percepción que había sobre Venezuela, como lo dije antes, es que era una democracia, con sus problemas, pero que era una democracia. Había plena legitimidad del gobierno de Maduro, había reconocimiento,
no había una atención al tema de Venezuela y un poco basado en la esencia de lo que es la lucha no violenta, que así lo plantea claramente Martin Luther King en un documento que escribió desde la cárcel de Birmingham, que dice, la lucha no violenta tiene sentido cuando se pueden exponer las heridas putrefactas de un sistema para generar la conciencia de un pueblo que logre buscar los caminos para hacer los cambios. Y basado en esa idea de mostrar las heridas del sistema, de mostrar que ya no era una democracia en Venezuela, yo tomo la decisión de entregarme. Una decisión difícil para mí, pero sobre todo para mi familia. Yo en aquel momento tenía dos hijos, Manuela tenía 4 años, Leo, mi hijo, tenía apenas un año. Y bueno, fue una decisión muy difícil, pero lo hablé con mi esposa, que es mi gran compañera, quien ha sido el pilar de todo este proceso para mí, para mi familia. Y ella pues me acompañó en esto y me dijo, bueno, yo te acompaño en este proceso. A mí me llevan a la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuve 4 años en confinamiento solitario. En algún periodo pude compartir con otros presos, cuando estuvo Antonio Ledesma preso conmigo, estuvo otros presos políticos, un periodo de unos 2 meses pude compartir con otros presos, pero el resto estuve solo. Y fue un proceso sí, muy difícil, como es la cárcel para todo el mundo, pero yo tomé la decisión de sacar el mayor provecho de esa adversidad. Yo vengo de una familia que ha tenido muchos presos políticos. Mi bisabuelo pasó 14 años entre las cárceles de Venezuela y el exilio, y murió en el exilio. Y esa historia siempre estuvo muy presente en mi familia, esa idea de ir a la cárcel. Yo no la entendía cuando estaba creciendo. Nunca entendí cómo era posible ir a la cárcel por las ideas. Y cuando me tocó a mí, yo tenía ese referente y sabía que podía enfrentar esta situación, pero también tenía la responsabilidad de todo un partido, de todo un movimiento con quien yo me había comprometido a llegar hasta el final, con quien yo me había comprometido a que si iban en contra de nosotros y nos metían a la cárcel, que yo iba a seguir fuerte y que les pedí a todos en las calles que siguieran también con el compromiso de enfrentar a la dictadura. Y bueno, eso llevó a que más de 500 personas de nuestro movimiento Voluntad Popular fuesen llevados a la cárcel, torturados. Algunos de ellos fueron asesinados, Pipo Rada, Cecita, fueron asesinados por la dictadura, pero siempre se mantuvo ese compromiso. Hasta hoy lo tenemos de lucha hasta el final, con compromiso, con un objetivo claro, que es la libertad. Y bueno, esos 4 años yo de alguna manera me había preparado. Nadie está totalmente preparado, pero yo había leído mucho, comenzando las historias de mi bisabuelo, pero había leído la historia de Mandela, de Martin Luther King y de muchos venezolanos, porque la historia de Venezuela, desde que somos república, es una historia de política, cárcel, exilio y un ciclo que se repite. Por las cárceles en Venezuela han pasado muchísimos líderes y todos han escrito de una u otra manera su experiencia en la cárcel. Y eso a mí me ayudó mucho porque a pesar de que la experiencia en la cárcel es distinta para todo el mundo, hay unos que la viven en hacinamiento, otros en confinamiento, hay unos que son expuestos a torturas físicas, otros a torturas psicológicas, pero de todo esto que yo leí, había algo que siempre estaba presente, que era la importancia de tener una rutina. Y yo desde el primer día, desde la noche del 18 de febrero del año 2014, me planteé mi rutina. Y mi rutina en la cárcel era hacer tres cosas todos los días. Todos los días yo rezaba, yo soy católico, quizás como la mayoría de los católicos, que te bautizan, haces la primera comunión, tienes eso allí presente, pero lo tenía y eso me ayudó mucho. Lo segundo que hice todos los días era tratar de ejercitar la mente. Leía, escribía, aprendía a dibujar, y luego me quitaron los libros y bueno, pero siempre tratando de ejercitar la mente, hacía ejercicios de matemáticas, jugaba ajedrez en solitario, es decir, siempre muy consciente de que tenía que ejercitar la cabeza. Y lo tercero era hacer ejercicio físico. Y hacía esas tres cosas todos los días.
Y hacía esas tres cosas sabiendo que si las hacía, yo ganaba el día. Y estaba en una carrera contra el tiempo. Y cuando estás en la cárcel, el tiempo puede ser tu aliado o puede ser tu enemigo. Si te planteas el tiempo con la expectativa de que puede salir la semana siguiente, el mes que viene o dentro de 2, 3 meses, y llega ese momento y no sales en libertad, eso genera una frustración tremenda. Y yo estaba consciente de esto. Por eso yo nunca me planteé, ni siquiera cuando rezaba. Yo rezaba todos los días, pero nunca pedía por mi libertad. Más bien, aproveché un consejo que me dio un sacerdote, que era que él me decía, el padre Carlos Porra, él me decía, mira, la gente reza por tres razones. La gente reza por necesidad, por temor o por gratitud. Y si te pones a pensar es así. Siempre uno está o pidiendo algo, pidiendo protección o por gratitud. Pero me decía, la más poderosa es cuando rezas por gratitud. Y yo tenía muchas cosas que agradecerle a la vida. Yo tengo unos padres maravillosos, conocí a mis cuatro abuelos, tuve la oportunidad de tener una educación, tuve la oportunidad de ser alcalde, de montar un movimiento. Y eso me llevó a incluso agradecer las cosas más elementales, cuando podía ver el sol, cuando podía ver las estrellas, la luna o escuchar unos pájaros desde la ventana de mi celda. Agradecía todas esas cosas. Y eso a mí me ayudó muchísimo, me ayudó mucho a vivir el día a día, no pensando en la semana o el mes que viene, a vivir el día a día, a superar el día a día, a ganar todos los días en función de esa meta que yo me había trazado de hacer esas tres cosas. Y bueno, y así pasaron 4 años, fueron 4 años de mucha intensidad en la cárcel, pero también de mucha intensidad de Lilian. Tú conoces a Lilian, mi esposa. Lilian es una mujer maravillosa, que no es política. Lilian es maestra, ella se graduó de educación preescolar, era maestra de preescolar, tenía un programa de televisión, un programa de radio, de deportes extremos. Y cuando yo llego a la cárcel, yo le digo, mira, Bella, a ti te toca ahora ser la voz de todo este movimiento. Y de alguna manera lo asumimos como un deporte extremo, ¿no? Que nos teníamos que enfrentar a circunstancias adversas. Y Lilian se convirtió en una voz muy potente. Al principio, cuando salía de Venezuela, nadie la recibía o no la recibían formalmente. Y poco a poco fue ganando un espacio hasta llegar a ser la primera venezolana que se reúne con Biden, con Trump, bueno, con presidentes de la región, de Europa, parlamentarios. Tú fuiste uno de esos parlamentarios como senador que acompañó nuestra lucha, acompañaste a Lilian, acompañaste a los presos políticos y así hubo mucha gente que se fue sumando a entender que ya Venezuela no era una democracia. Y entonces nosotros, nuestra función de un poco mostrar lo que estaba pasando en Venezuela, lo estábamos logrando a través de los que estábamos en la cárcel y la voz potente de Lilian y de otros familiares de presos políticos. Leo, en esa historia yo recuerdo mucho, claro, el papel de Lilian, el sufrimiento también de ella. Y no solamente fui testigo, sino casi que copartícipe también en la protección de ustedes. Yo recuerdo cuando Lilian sale de Venezuela y recuerdo cuando siendo yo presidente, la información que recibimos era que la instrucción que tenía la dictadura era la de matarte. Y entonces ayudamos con muchísimos aliados a propiciar tu salida de Venezuela. Lo tengo muy, muy claro cuando fue esa llegada a Colombia y después la salida para España. Después me visitaste siendo yo presidente, estábamos en plena pandemia, nos acompañaste en alguna ocasión en ese programa de televisión que teníamos llamada Prevención y Acción sobre la pandemia, cuando habíamos también asumido la tarea de recibir a más de 2 millones de hermanos venezolanos en Colombia bajo la figura del TPS. Y recuerdo que en ese momento asumiste también esa batalla internacional, batalla que acompañó la gestión del presidente interino Guaidó y una batalla internacional que también ha permitido generar una conciencia de lo que realmente pasa hoy en Venezuela.
quiero preguntarte por el proceso actual. Primero por María Corina, que ha sido tu amiga, compañera de lucha, una mujer realmente impresionante, como lo han sido también ustedes, héroes de toda esta causa. Te quería preguntar por cómo estás viendo hoy este proceso. Estamos teniendo esta conversación después de que hemos visto la caída del régimen de Al-Assad en Siria, de que hemos visto también la llegada de Marco Rubio a ser designado como secretario de Estado de los Estados Unidos, quien ha acompañado también esta batalla. ¿Cómo ves este proceso de cara al 10 de enero del año 2025? ¿Y qué ves tú como el escenario para la caída definitiva del régimen de Maduro? ¿Qué se requiere hoy para ver ese proceso y ver la llegada de Edmundo como presidente electo legítimo e iniciar también un proceso de reconstrucción nacional en Venezuela? Mira, antes de llegar a la actualidad, yo quiero hacer un reconocimiento de lo que fue tu presidencia y tu liderazgo, tu acompañamiento a la causa de Venezuela, porque no solamente ha sido en el terreno político, sino en el terreno humanitario. Han sido muchos años y pudiéramos hablar de muchas cosas, pero fue muy importante y ha sido muy importante para todo este esfuerzo que hemos hecho los venezolanos, el apoyo que se dio desde Colombia cuando tú fuiste presidente. Fue significativo el reconocimiento político y también, por supuesto, cuando comienza la migración masiva que pasó por Colombia, millones de venezolanos, el compromiso que tuviste tú y tu presidencia de darle un estatus de estabilidad a los venezolanos en Colombia es algo que no ha pasado en ninguna parte. Es decir, hay un reconocimiento a una política migratoria que yo creo que no tiene paralelo en ninguna parte del mundo. Haber recibido a millones de venezolanos con el costo político que eso tiene, pero con la convicción de que era lo correcto y ha sido lo correcto de hacer. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecerte a ti, a tu equipo, por todo ese acompañamiento solidario, legítimo, sincero a la lucha que hemos dado los venezolanos. Bueno, esto nos trae, hemos hablado de un periodo de 25 años, ¿no? Y son muchas cosas las que han pasado, pero eso nos trae el momento actual. Lo primero que yo quiero destacar es que nosotros, desde el movimiento democrático en Venezuela, la resistencia democrática, a pesar de que siempre se ha dicho que hay problemas internos y divisiones, la verdad es que siempre hemos conseguido la manera de unificar nuestros esfuerzos. Así lo hicimos en el 2012, 2013, 2015, cuando ganamos la asamblea, en el 2019 con el gobierno interino, y luego del gobierno interino con la posibilidad de legitimar nuevamente y enfrentarnos a lo que fue la elección del año 24 con una candidatura única. Fuimos a las primarias en octubre del año 23, gana María Corina Machado las primarias, pero le aplica sin sorpresa la receta que me habían aplicado a mí y a otros. La inhabilitan, la sacan de la contienda electoral, esperando que María Corina llamara a la abstención, y eso llevó a que se consiguiera inscribir a Edmundo González, un diplomático de 74 años en aquel momento, desconocido completamente, pero que pudimos inscribirlo, y con el apoyo de María Corina, de todo el movimiento democrático, del compromiso de Edmundo, se dio una elección histórica el pasado 28 de julio, en donde Edmundo González ganó con un 70% del apoyo de los venezolanos que pudieron votar, porque si los que estamos afuera hubiésemos podido haber votado, hubiese sido 90%. Entonces, bueno, eso nos trae al momento actual. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, primero, no pueden dejar los países democráticos a la deriva esta lucha por la democracia que estamos dando en Venezuela. A nosotros nos gustaría poder decir el problema de los venezolanos lo solucionamos los venezolanos, pero la realidad es que nosotros estamos enfrentando a Maduro, pero también estamos enfrentando a Putin, también estamos enfrentando a Xi Jinping, también estamos enfrentando a los mulas de Irán, también estamos enfrentando a los carteles de la droga de Colombia, de los carteles de la droga de México, a Hezbollah,
al crimen organizado que hoy está presente en Venezuela. Y eso requiere un acompañamiento internacional decidido. Por eso, este es un momento muy importante en donde nosotros esperamos que haya una renovación del compromiso, sobre todo de los países de la región y de los Estados Unidos, por la causa de la democracia en Venezuela. Y eso, por supuesto, esperamos que se pueda traducir en acciones muy concretas, porque en los últimos 4 años ha habido una política de parte de Estados Unidos principalmente, pero también de Europa, de buscar normalizar la relación con Maduro, de poner en un segundo y tercer plano la democracia y poner por encima de la democracia el tema energético y el tema migratorio. Equivocadamente, desde mi punto de vista, porque le dieron licencias a Maduro para el petróleo, le dieron estabilidad a Maduro, pero los resultados han sido más migración y, por supuesto, ningún tipo de estabilidad económica y energética para la región. ¿Qué necesitamos? Compromiso. En concreto, reconocimiento decidido a Edmundo González como presidente electo. Segundo, hacer que Maduro pueda ser responsable, Maduro y quienes lo acompañan, y que se impongan sanciones a los responsables por haberse robado la elección, a los responsables de la represión, a los responsables del saqueo. Y tercero, cortarle el flujo de dinero a la dictadura de Nicolás Maduro, porque cada dólar que entra a la dictadura de Maduro va a financiar la estructura represiva de la dictadura. Leo, yo sé que en este proceso también de la vida has tenido también contacto con muchos de los líderes por la libertad, has tenido una relación relativamente cercana, por ejemplo, con Audrey Tang en Taiwán, pero también con la viuda de Alexei Navalny. Hemos hablado también de ella, acaba de salir las memorias de Alexei Navalny, que son también bastante estremecedoras. Hay muchos países que están hoy expuestos a esa combinación de la que habla Moisés Naim de las tres P's: populismo, por verdad, polarización, tres P's que fueron utilizadas por Chávez, por Putin, por muchos de los que quieren ascender a través de la democracia y después pasar a la dictocracia y a la dictadura. ¿Qué le puedes decir a aquellos países que están empezando a ver brotes de estos fenómenos para prevenirlos y enfrentarlos a tiempo? ¿Y qué mensaje crees que se requiere hoy de parte de quienes defienden la libertad para no caer en esas garras? Y lo quiero tocar con un término que en alguna ocasión lo encontré en un artículo sobre Cuba, que se llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, donde muchas veces entre los defensores de la democracia una pequeña diferencia así de minúscula es capaz de generar un abismo de división, mientras que en el lado de quienes enarbolan el populismo, la posverdad y la polarización, como es el caso del Foro de Sao Paulo, una pequeña coincidencia les permite hacer alianzas monolíticas. ¿Cómo evitar que el ego afecte esto? ¿Cómo advertir esto a tiempo? ¿Y qué mensajes también le das a quienes están luchando por la democracia en otros países del continente, caso Nicaragua, por supuesto también en el caso de Bolivia, donde el MAS ha tratado de perpetuarse, e inclusive también en Colombia, donde vemos mensajes de querer perpetuarse en el poder que han pasado desde lo más vocal hasta lo más discreto, pero que siguen estando allí? Mira, cuando yo salgo al exilio, a finales del año 2020, el exilio es otra forma de encarcelamiento, y sobre todo el exilio político cuando no puedes regresar. Una cosa es salir del país con la posibilidad de regresar y otra distinta es cuando no puedes regresar. Somos miles de personas que estamos en el exilio político y no es fácil. En ese proceso a mí me tocó y tuve la oportunidad de comenzar a conocer a personas que como yo habían estado presas, habían liderado protestas, habían enfrentado las dictaduras de países muy distintos a Venezuela, de África, de Europa del Este, de Asia, del Medio Oriente y por supuesto de América Latina, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Y entendí claramente que esta lucha, por más distintos que sean nuestros países, es la misma.
es la misma, es una lucha contra la autocracia. Y también quedó muy claro para nosotros que las autocracias no solamente han venido ganando terreno durante las últimas 2 décadas, hoy en día el 70% de la población del mundo vive bajo algún tipo de autocracia, cuando hace 15 años era menos del 40%, pero también el hecho de que las autocracias, más allá de una alianza ideológica que no es ideológica, esto no es un tema de izquierda y derecha, aquí están los teócratas de Irán, los comunistas chinos, los nacionalistas rusos, los cleptócratas de Venezuela. Es una alianza que tiene un enemigo común, la democracia. Y de este lado no había ningún tipo de articulación. Nosotros no teníamos ningún contacto con los movimientos democráticos de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y mucho menos de Irán, de Zimbabue, de Uganda, de Bielorrusia, de Rusia. Y eso me lleva, conjuntamente con Gary Kasparov de Rusia, Masih Alinejad, una mujer líder de Irán, a promover el World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad, que es una alianza de defensores de la democracia en países autocráticos. Comenzamos en el año 22, convocamos a representantes de 40 países. En el año 23 nos reunimos en Lituania, representantes de 56 países, y formalizamos este nuevo espacio de encuentro de defensores por la democracia, luchadores por la libertad. Hoy estoy en el sur de la Florida en un encuentro precisamente con los miembros del World Liberty Congress de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de Venezuela. Y así lo estamos haciendo en Asia, en África, en Europa del Este, encontrándonos para buscar mecanismos de cómo llevar nuestra lucha de manera más eficaz, aprender, entender que si cae una de estas dictaduras tiene un impacto en otra. Fíjate lo que está pasando en el Medio Oriente. Hay un proceso que se está dando en Siria, pero es consecuencia de todo lo que ha sido el conflicto que se ha dado en el Medio Oriente. En el caso de América Latina, si cae Nicolás Maduro, es cuestión de tiempo para que caiga la dictadura en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. Y creo que eso lo tenemos que entender. Esta es una lucha en cada uno de nuestros países, pero también es una lucha con una dimensión global. Aquí hay una tensión global entre la autocracia y la democracia, en donde la democracia ha venido perdiendo terreno durante las últimas 2 décadas, y tenemos que buscar cómo revertir esa ola autocrática y promover una nueva ola de democratización. Y eso es uno de los esfuerzos a los que les estoy dedicando mucho tiempo, que es cómo articular todo esta energía de muchos movimientos en muchos países con un mismo objetivo: lograr la libertad y transitar hacia la democracia. Leopoldo, yo sé que nos darían horas enteras y días enteros esta conversación. Hemos tocado varios temas, pero quiero cerrar también con algo muy, muy personal. Yo tuve la fortuna con María Juliana de compartir contigo y con Lilian hace aproximadamente 6 meses en España, de verlos a ustedes en familia, de ver a tus hijos. Me conmovió mucho cuando vi a Leo y hablando con él, primero por la cercanía que también me ha unido con tus padres, verlo y pensar que él prácticamente le tocó su primera etapa de la vida, saber que su papá estaba prisionero de un régimen, verlos ahora compartir esas pequeñas, grandes cosas de la cotidianidad. Y muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Valió la pena esa lucha? ¿Valió la pena ese sufrimiento? Obviamente, pues mucha gente lo responderá siempre de pronto desde el púlpito de la batalla política, pero el costo personal sé que ha sido alto. Pero verlos a ustedes en familia, unidos, ver esa unidad también a través de la fe y compartir cada cosa, cada momento, y verte ahora también con una contribución generosa a que se pueda lograr el objetivo de retornar a la democracia en cabeza del mundo, de María Corina, del que sea, pues no puedo dejar de hacer la pregunta: ¿qué es lo que más ha valido la pena de todo este sufrimiento, de toda esta batalla,
de haber enarbolado las banderas que enarbolaste, de haber pasado por esos 4 trágicos años, de haber salido al exilio. ¿Qué es lo que para ti en lo personal, en lo espiritual y en lo político más ha valido la pena, Leo? Mire, yo te diría, Iván, que estar muy claro con el propósito de luchar por la libertad. Yo creo que, y esto lo he pensado mucho, la, la vida y la felicidad en la vida no es estar alegre, sino para mí es tener propósito. Y yo le doy gracias a Dios y a todo este recorrido que nos ha tocado de entender que ese propósito es la lucha por la libertad de Venezuela. Y jugando las distintas posiciones que me ha tocado. Como te lo dije antes, yo la última vez que pude ser candidato fue hace 20 años. Es decir, toda la lucha política que a mí me ha tocado dar desde distintas posiciones ha sido para impulsar a otras personas y para lograr que conquistemos la libertad. Y eso a mí me llena de energía, de propósito. Y hoy en día sé que también a mis hijos. Y por supuesto es algo de lo que hablamos mucho nosotros, de si valió la pena todos esos años. Fueron 7 años en total. A mí me tocó cuando salgo del exilio reencontrarme con mis hijos, conocerlos realmente. Yo no tenía una relación cercana con ellos, pero no la podía tener. Yo estaba en la cárcel o ellos estaban en el exilio y yo estaba todavía en casa por cárcel o en la embajada. Pero ese encuentro que hemos tenido lo hemos hecho a nivel familiar, pero siempre también entendiendo el propósito. Un propósito que es la lucha por la libertad, que significa muchísimas cosas. Pero yo le doy gracias a Dios por el recorrido que me ha tocado. No ha sido fácil para mi familia, no ha sido fácil para mí, no ha sido fácil para nuestro movimiento. Nosotros hoy tenemos decenas de presos. Mi hermano Freddy Superlano, Roland Carreño, están hoy presos. Hace 2 meses asesinaron a Edwin Santos, un compañero fundador de Voluntad Popular. Es decir, esta ha sido una lucha cargada de mucho sacrificio, pero cargada de mucho propósito también. Y yo creo que hay mucha gente que quizás lo tiene todo en lo material, pero no tienen propósito. Nosotros tenemos propósito de ver una Venezuela libre, democrática, de salir de la dictadura, de que tengamos un nuevo amanecer para nuestro país y para la región también. Hoy en día he entendido que esta lucha por la libertad no tiene frontera. Es la misma lucha para Cuba, para Nicaragua, para Bolivia, pero también para Irán, Bielorrusia, Rusia, Uganda y tantos países que hoy están en este mismo camino de buscar la libertad. Para mí es una bendición poder contribuir desde la posición que esté a Venezuela y a otros países y otros movimientos que están luchando por la libertad. Leo, gran respuesta y además toda mi gratitud por acompañarnos en este podcast. Aquí estoy en Washington desde el Woodrow Wilson Center, donde también eres fellow, y espero tener la posibilidad que nos veamos pronto, que sigamos luchando por el retorno a la democracia en Venezuela. De nuevo, mi reconocimiento, mi admiración, un saludo afectuoso también para Lilian y para toda la familia, para tus padres. Gracias por la lucha que has liderado y por la que sigues librando, Leo. Gran abrazo y lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias, Iván, a ti, a tu familia, a tu equipo, al equipo del Wilson Center, todo lo mejor. Y nuevamente, Iván, te quiero dar las gracias, hermano. Te doy las gracias como amigo, como venezolano, como latinoamericano, por el gran esfuerzo que tú hiciste siendo presidente y que sigues haciendo hoy por la democracia, la libertad, los derechos para todos los latinoamericanos. Porque tú también hoy, Iván, eres una voz de América Latina, eres una voz de la América Latina que tiene que llegar, una América Latina con plenitud de derechos, con plenitud de democracia, de prosperidad y de una integración en función a esos derechos positivos para la población. Así que gracias, hermano. Un fuerte abrazo y seguimos recorriendo este camino juntos. Gran abrazo, Leo, hermano querido, cuídate mucho y de verdad un Un placer. abrazo. Chao.